Encuentro Teológico Dei Verbum. Ahora presentamos a los moderadores de este podcast, César Becerra y Eric Macier. Que este encuentro sea de bendición. Gracias. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, César? Aquí También, encantado de gracias. compartir. Bien feliz de estar aquí. Sí, hoy vamos a estar hablando de la Sagrada Escritura y su relación con la fe y la vida cristiana. Ahí lo ponemos, mira, abajo, en la parte de abajo, para que todos los que pues nos puedan acompañar puedan saber de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, se dice fácil, pero es un temota, ¿verdad? Así mismo. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos puedan ver a través del Facebook y a través del YouTube. Este es nuestro canal Encuentro Teológico Dei Verbum. Así que dele a la campanita, suscríbete para que pueda recibir todo el material que nosotros vamos a estar subiendo a este canal. Hoy abordaremos el tema fundamental, la Sagrada Escritura y su relación con la tradición, el magisterio, la teología y la vida cristiana. Acompáñenos en esta conversación donde responderemos preguntas clave para comprender mejor la palabra de Dios y su impacto en nuestra vida. Vamos a comenzar entonces haciéndole la primera pregunta a mi hermano César, que ¿Cuál es sería... la relación entre la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio? Bueno, pues antes de relacionarlos, creo que hay que distinguirlos, ¿no? Primero que nada, la Sagrada Escritura y la tradición son canales a través de los cuales nos llega la revelación. Dios quiso mostrarnos cómo es, eso es la revelación que se da en toda la historia de la salvación, pero con un énfasis especial en la vida de Jesús. Y eso nos llega a nosotros preservado en la Sagrada Escritura, que es esa palabra escrita, la Biblia, y la tradición de la Iglesia, que es una tradición oral que se ha mantenido de generación en generación desde los apóstoles. Entonces, esos son dos canales en los que nos llega la revelación. Ahora, el magisterio no es un canal para la revelación, más bien es la autoridad que tenemos en la Iglesia que interpreta correctamente esta revelación. Vamos a ver más adelante que hay varias maneras de interpretar las escrituras, ¿no? Y de hecho eso es algo que vemos mucho en el mundo de hoy, que cada iglesia lo interpreta como quiere. Pues nosotros creemos que el magisterio es quien realmente tiene esa autoridad para interpretar la revelación. Sí, y como ya nos dice también el Concilio Vaticano II en su escrito Dei Verbum numeral número 10, la relación de una con otra, toda la iglesia y con el magisterio, todo está relacionado. O sea, no es solo la revelación por un lado, la tradición por el otro y el magisterio por el otro. Dice el numeral 10, César, que la sagrada tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a su iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboren estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. O sea, esto es algo bien importante que no podemos separarlas una de la otra, siempre deben de estar unidas. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si nos vamos con la segunda pregunta del día de hoy? Adelante. ¿Cuál es la relación entre la Sagrada Escritura y la teología? ¿Cuál es la Eric. relación entre la Sagrada Escritura y la teología? La Sagrada Escritura, como tú lo dijiste, pues es la fuente primaria de la teología. ¿Qué es lo que trata de hacer la teología? Lo que trata de hacer la teología es tratar de entender esa revelación que Dios quiso hacer a través de la Escritura. Tenemos Lucas capítulo 1, nos dice que en el principio
era el verbo, y el verbo era la palabra, y la palabra era Jesús, dice también. Eh, y el verbo era Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice que el verbo se encarnó en Jesús. Entonces, vemos que realmente esta revelación de Jesucristo o de Dios en Jesucristo es lo que nos da esa escritura. A través de Él es que nos da la escritura. ¿Qué es lo que hace la teología? La teología pues busca comprender mejor la fe a través del estudio de la escritura, pero no es un estudio superficial, o sea, necesita tener todo el contexto de, por ejemplo, historia, todo lo que estaba sucediendo en ese momento para poder comprender qué es la Sagrada Escritura. ¿Tú te puedes imaginar la Sagrada Escritura sin teología o una teología sin una Sagrada Escritura, César? No, no, para nada. De hecho, esto es una pregunta que me han hecho otras personas, de por qué estudiamos la teología ya asumiendo la Sagrada Escritura como verdadera, ¿no? ¿Por qué no estudiamos a Dios simplemente sin tomar ninguna religión como punto de partida? Y pues es que si Dios es persona, tiene algo en su interior que no importa qué tan inteligente seas, cuánta filosofía hagas, no lo puedes conocer. Solo puedes conocer a Dios si Él se revela. Entonces, para hacer teología es necesario ir a esa revelación que tenemos preservada en la Sagrada Escritura. Fíjate que quiero compartirte también lo que nos dice este concilio ecuménico Vaticano II en su numeral 24, la importancia de la Sagrada Escritura para la teología. Fíjate bien lo que dice. La Sagrada Teología se apoya como en cimientos perpetuos en la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo que en la sagrada tradición, y con ella se robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el ministerio de Cristo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios. Por ser inspiradas, son en verdad la palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. También el ministerio de la palabra, esto es la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana en que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de la Escritura. O sea que podemos ver que Sagrada Escritura sin teología sería algo que cada quien podría decir, a mí me dice esto, a mí me dice lo otro, a mí me dice cualquier cosa. Realmente la teología está vinculada completamente con la Sagrada Escritura. Por completo, sí. De hecho, nace de un intento de explicar correctamente la Sagrada Escritura, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, vamos con la tercera pregunta. A ver qué nos trae este día de hoy. La tercera ¿Cuál es la pregunta. importancia de la cultura bíblica al acercarnos al texto sagrado? ¿Cuál es la importancia de la cultura bíblica, César, al acercarnos al texto sagrado? Pues por poner un ejemplo, yo vivo aquí en la Ciudad de México y yo podría dejar un escrito para futuras generaciones donde digo que hoy me detuvo un policía, me pidió una mordida y yo le di una Sor Juana. Ahora, para cualquier compañero mexicano, sabe que eso significa que el policía me pidió pues un soborno y que yo le di un billete de 200 pesos, la Sor Juana. Pero si alguien en 500 años lee esto, no va a entender nada. Y nos pasa lo mismo con la Biblia, que se escribió hace 2000 años, se escribió en más de una lengua y se escribió a lo largo de un periodo de 1000 años, la Sagrada Escritura. Es imposible que nosotros conozcamos todo el contexto cultural por ciencia infusa. Tenemos que estudiarlo, tenemos que realmente saber la cultura de ese entonces para entender a qué hace referencia lo que está escrito en la Biblia. Si no, no se puede interpretar correctamente. Correcto, o sea que prácticamente debe conocer el contexto histórico y cultural. Y eso es una de las herramientas que tiene la teología que nos invita a ir a ese contexto cultural y entender cuando Dios inspira el agiógrafo, pero qué está viviendo esa persona que escribe lo que Dios le inspira. O sea, tenemos que conocer los idiomas, los géneros literarios, las prácticas culturales, religiosas, sociales, el contexto, todo.
eso tiene que ver con la importancia de acercarnos al texto bíblico. Yo pienso que esta pregunta está clara y fácil. Te invito a que pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales errores al interpretar la Sagrada Escritura? Bueno, César, imagínate, los principales errores al interpretar la Sagrada Escritura. Muchos de ellos se cometen hasta el día de hoy. Uno de ellos, y creo que es el peor de los errores, es interpretar la lectura literalmente. O sea, muchos pueden creer que agarrar la Biblia es entender lo que dice así como lo dice. Por ejemplo, había un pasaje en el Antiguo Testamento que dice la serpiente en el jardín del Edén y sabemos a todas luces que no se refería a eso. Ese es uno de los graves errores, que es la interpretación literal. Otro de los errores es el racionalismo excesivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto reduciría la Biblia a un texto humano o mitológico, negando así la inspiración divina. Dentro de la Sagrada Escritura nosotros podemos ver textos que tenemos que tener una revelación o una inspiración, mejor dicho, divina para entenderlos, y no podemos, si no vamos a caer en el uso del método histórico crítico, pero sin fe ni una referencia teológica. Otro de los errores es desvincular la escritura de la tradición y el magisterio. Y esto lo vemos nosotros en nuestra Iglesia Católica, porque nosotros somos realmente los que no desvinculamos la escritura de la tradición y el magisterio, pero otras confesiones de fe sí lo hacen porque niegan la tradición y porque niegan el magisterio. Y aquí es donde a mí se me viene un pasaje. Y entonces el etíope iba leyendo las Sagradas Escrituras, y cuando iba leyendo las Sagradas Escrituras, dice, se le aparece Felipe y le dice, ¿qué pasa? ¿No entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Y aquí vemos cómo Jesús, pues, había instituido a sus apóstoles para, obviamente, entender la Escritura y usarlo como magisterio. Otro de los errores es la lectura subjetiva o emocional. Meterle sentimientos a la lectura nos puede llevar a una comprensión más basada en nuestros sentimientos y no realmente en lo que el agiógrafo era lo que quería dar a entender. Y en esto el Papa Francisco, en su escrito Veritatis Gaudium del 2017, pide evitar una teología autorreferencial que parte solo del sujeto sin anclarse en la revelación. Muy importante la revelación. Otro de los errores es la descontextualización de los textos. ¿Qué nos podrías decir tú, César, de la descontextualización de los textos? Me cuesta hasta decir esa palabra, descontextualización de los textos. Luego la practicamos. Sí, tiene mucho que ver con el punto anterior, la pregunta que teníamos sobre el hecho de que la Biblia fue escrita en un contexto cultural e histórico. Si no entendemos lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en esos momentos, no entenderemos los textos. Me viene a la mente este salmo que se escribe en el destierro, cuando casi a manera como de entretenerse, los babilonios o los asirios, creo, le dicen a los hebreos, sí, háganos un salmo o cántenos canciones. Y ellos, pues es algo sagrado, es algo que hacen para Dios. Quieren que les hagamos un salmo, y pues hicieron un salmo en el que incluso mencionan pues matar a los asirios, a los babilonios. Es en un contexto en el que esa oración es incluso un reclamo político por estar desterrados, por estar en una situación pues muy dura. Y si no conocemos ese contexto, pues es difícil leer la Biblia. Correcto. Estoy completamente de acuerdo. Y por último, vemos otro de los errores también, que es el reducir la escritura a moralismo o ideología. Yo pienso que no podemos ir a la Biblia, y no sé si tú estás de acuerdo, no podemos ir a la Biblia para ir a tratar de traer ideas solo morales o de una ideología personal. Siempre debemos ir al texto, pienso yo, quiero escuchar tu opinión, para encontrar
ese mensaje de salvación. ¿Qué tú crees? Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Recordemos que la Biblia preserva la revelación y la revelación es de una persona, es de Dios, de Jesucristo. Los cristianos no seguimos solamente a un bien abstracto como pues voy a hacer el bien por hacer el bien y ya. Los cristianos seguimos a Cristo justamente y más allá de simplemente querer saber cómo obrar, el punto es ser seguidores suyos. Entonces no se puede reducir a un moralismo ni a una ideología, mucho menos. Correcto. Estamos completamente de acuerdo. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué son los métodos exegéticos y para qué sirven? ¿Qué son los métodos exegéticos? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué son los métodos exegéticos y para qué sirven, César? Pues recordarán los agudos escuchantes de esta plática que en el inicio mencioné que todo se debe de interpretar. No existen hechos puros. Todo lo que está escrito en el momento que tú lo lees, tú ya le estás dando una interpretación. Puede ser que le des una interpretación literal, una interpretación alegórica, una interpretación mitad literal, mitad alegórica con algunos tintes moralistas. Cada quien lo podrá hacer diferente, pero realmente necesitamos entender el sentido original que tenían los textos, cuál fue la intención, y para eso necesitamos métodos que nos permitan entenderlos de la forma más adecuada. Dentro de estos métodos, el más popular, el que más ha ayudado en las últimas décadas al estudio de la Biblia, es el método histórico crítico. Este método histórico crítico engloba muchísimas cosas, engloba todo lo que es sociología, crítica textual, desde comparar diferentes pergaminos que tenemos pues, de las escrituras de la Biblia, y dependiendo de en qué años se escribieron, cuál es más largo, cuál es más corto, cuántas copias tenemos de cada versión, se trata de llegar a cuál es el texto original, ¿no? Engloba también lo que es la geografía, engloba la sociología, engloba también la filología para entender propiamente el lenguaje en el que fue escrito. Y pues por eso es un método que abarca muchísimas ramas del conocimiento, es interdisciplinario y es difícil, requiere de mucho estudio o de una colaboración de muchas personas, pero es el método que más nos puede ayudar a entender el sentido real y original que le daban los escritores inspirados a las Sagradas Escrituras. Bueno, y agregándote a ese también está el método canónico, pero sí, estoy de acuerdo contigo, el método histórico crítico es el más usado en la teología académica. Tenemos el método canónico que lee cada pasaje en el conjunto de toda la escritura también, porque toda la escritura es una revelación completa y absoluta de la revelación. Y entonces es por eso que decimos que se debe de leer también como una unidad. También tenemos el método narrativo y retórico que se enfoca en cómo se cuenta la historia. Pero todos estos métodos, por ejemplo, tenemos el otro método que es el teológico espiritual. Todos estos métodos están encasillados, o mejor dicho, se ven en el método histórico crítico. Entonces, por eso es que podemos decir que ese es el método más utilizado, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, vamos a ver entonces ahora la siguiente pregunta que sería, vamos a ponerla en pantalla. ¿Cuál es la importancia de la escritura en la vida litúrgica de la iglesia? Imagínate qué pregunta, César. ¿Cuál es la importancia de la escritura en la vida litúrgica de la iglesia? ¿Podría existir la liturgia sin la escritura? Antes de que contestes esto, Eric, me gustaría nada más retomar la etimología de la palabra liturgia, ¿no? Que a la Sí. liturgia justamente es esta palabra que significa el culto público que se le da a Dios, ¿no? Entonces, cualquier acto litúrgico es un acto oficial de la iglesia por medio del cual se le da culto a Dios, sea para alabarlo, sea para cumplir sus mandamientos, para comulgar, para celebrar un matrimonio, lo que sea. Pero la liturgia es ese culto público que se le da a Dios. Y pues ahí sí, ya te dejo la palabra, ¿cómo podemos darle ese culto a Dios sin la palabra de Dios? Sí, sería algo imposible. La liturgia es un lugar privilegiado donde se proclama
la palabra de Dios. La liturgia de la palabra no es preparación a la misa, es la parte esencial del acto litúrgico. En la liturgia es Cristo mismo que le habla a su iglesia. ¡Wow! Qué hermosa esto que estamos viendo hoy. Toda la liturgia está impregnada de la escritura. O sea, las lecturas, cuando nosotros entramos, las oraciones, todo lo que es la primera lectura, la segunda lectura, los salmos, todas las oraciones, todas las respuestas del pueblo, todo es tomado de la escritura. Cuando se celebra un sacramento, los signos visibles de los sacramentos y las palabras bíblicas, todo tiene algo de la escritura. Para mí no puede haber liturgia sin sagrada escritura. La escritura también ilumina y da sentido a los signos litúrgicos. Es lo que tú hablabas, ¿verdad, César? Por ejemplo, un bautismo sin liturgia, sin escritura. ¿Qué sería eso? No, y no entenderíamos qué significa el bautismo. Tal vez lo puedes celebrar sin usar la palabra de Dios, pero no se entiende. ¿Un matrimonio? ¿Te puedes imaginar un matrimonio donde, bueno, yo recuerdo cuando me casé que el padre me dijo, escoge tú las escrituras que quieras que se proclamen pues en tu celebración litúrgica de matrimonio. O sea, esto es increíble que la escritura pues es básica en la vida litúrgica. Y la palabra alimenta la vida espiritual del fiel. Nosotros no podríamos tener una vida espiritual lejos de la Sagrada Escritura, porque podremos hacer un paralelismo con ¿para qué nos hacemos nosotros cristianos? Nos hacemos cristianos pues para conocer a Jesús, para tener una relación con Él y obviamente llegar a una vida eterna. Pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos una relación filial con una persona, ¿cómo conocemos a esa persona? Pues a esa persona la conocemos conversando con esa persona, conociendo su vida, preguntándole cómo fue su pasado, su presente y cómo cree que va a ser su futuro. Eso nosotros solo lo podemos hacer a través de la escritura y por eso podemos decir que la palabra alimenta la vida espiritual del fiel. Sí, decía San Jerónimo que el que no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Cristo. No lo conoce, estoy completamente de acuerdo. ¿Te parece si nos vamos con la siguiente pregunta? Vamos. Ok. ¿Cómo podemos buscar una mejor relación entre Biblia y vida? ¿Cómo podemos buscar una mejor relación entre Biblia y vida? Bueno, pues la verdad es que a menos de que ya seamos santos en plenitud, que yo confesaré que todavía no lo soy, Yo siempre tampoco. podemos nutrirnos más de la Biblia, ¿no? Sí. Creo que nunca vamos a llegar en esta vida a un momento donde digamos, ya conozco a la perfección la Biblia, ya la tengo 100% integrada en mi vida, ya terminé. No, siempre podemos asimilarla más. De hecho, es una práctica constante, es como el alimento del cuerpo, lo necesitamos todos los días. Por eso es necesario leer la Biblia cotidianamente, con esta actitud de escucha y de oración. No es una lectura cualquiera, no es para entretenerme, es leer la conciencia de que es el camino que me va a ayudar a acercarme a mi Señor Jesús. Ahora, pues también hay que vivirla, ¿no? De nada sirve leer mucho y decir, ay, sí, tengo mucha fe, si al final no lo ponemos en obras, como decía Santiago en su epístola. Hay que poner en práctica lo que leemos en la palabra de Dios. Correcto. También tenemos por aquí integrar la Biblia en los momentos cotidianos. Eso me gusta mucho, César. Hace algunos días nosotros integramos ya a nuestra vida cotidiana la liturgia de las horas. Y me parece que es una relación maravillosa entre la Biblia, porque todo lo que es la liturgia de las horas, pues está basado en lo que es la Biblia. Reflexionar sobre la Biblia en comunidad. ¿Qué opinas de eso? Hombre, esta sí me se me hace central. De hecho, de todas las
observaciones o todas las maneras que vamos a poner aquí, esta se me hace la más importante, porque somos un pueblo de Dios. Y decía San Agustín, no es lo mismo ser una turba de gente que están ahí juntos por casualidad, a realmente ser un pueblo. ¿Y qué es lo que nos hace y nos convierte en un pueblo, en una comunidad eclesial? Pues es compartir la palabra de Dios. Imagínense ir a una misa donde las 300 personas que están en la iglesia son todas entrañables, queridas, cercanas, los conoces, puedes ir a su casa, ellos a la tuya. Imagínense realmente ser un pueblo que tenga esa relación tan cercana. Y yo creo que leer la Biblia en comunidad es algo que nos ayudaría a crear esa comunidad. Correcto. También cultivar una espiritualidad de la palabra nos ayuda a entender nuestra vida y la relación que nos rodea. Y vuelvo aquí con lo mismo que tú dijiste de la cita de San Jerónimo: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Ves? No hay otra manera nosotros de poder conocer a Cristo que a través de la Escritura. Vivir los sacramentos a través de la Escritura. Volvemos otra vez a donde estábamos hacia atrás. La liturgia, la Eucaristía, se alimenta de la Sagrada Escritura. Y por último, pero no menos importante, ser testigos de la palabra en el mundo. Y aquí sí entramos en un grave problema, ¿verdad, César? Porque tenemos que ser luceros de fe donde nosotros vayamos. Tenemos que reflejar a Cristo. Eso es ser testigos de la palabra en el mundo. Para mí esto es, de ser cristiano, es lo más complicado. Ser testigos de la palabra en el mundo. Porque es bien bonito, César, cuando todo te va bien. Pero cuando no todo va tan bien, ¿cómo reflejo a Cristo? Pues esa es una gran pregunta, pero creo que también ahí está el centro del mensaje cristiano, ¿no? A Jesús no le fue bien. No le fue bien. Miren cómo acabó su No, vida. Y sin no. embargo, ese es el momento en el que más brilló la gracia de Dios. A veces creemos que tenemos que estar siempre alegres, felices, exitosos, ayudando a los demás, haciendo apostolados para que brille en nosotros la luz de Cristo, pero a veces brillará más en nuestras debilidades y en nuestras luchas y en nuestros fracasos. Así es. Bueno, vamos entonces con, creo yo, que es la última pregunta. ¿Diferencias entre revelación e inspiración? Diferencias entre revelación e inspiración. Son dos palabras que parecen similares, pero que son muy distintas. Porque la revelación es ese acto de Dios, ese acto de que Él se da a conocer a la humanidad. Es un proceso por el cual Dios revela su voluntad, su naturaleza, sus misterios y su plan de salvación. Es como podríamos llamar el querigma. Eso es el plan de Dios con nosotros. Y me gusta esto porque Jesús dice que, dice en uno de sus pasajes bíblicos, dice que todo lo que el Padre me dio no lo voy a perder. Ese es realmente, ahí creo que encierra mucho, porque es Jesús quien no quiere perder todo aquello que fue entregado por el Padre. ¿Y qué fue lo que le fue entregado por el Padre? Pues nosotros, su iglesia, nosotros, el cuerpo místico, ¿verdad? El cuerpo místico de Jesús, que somos nosotros, que somos la iglesia. Y la inspiración es el Espíritu Santo que inspira al agiógrafo. Sabemos que los agiógrafos pues son todos aquellos que, inspirados a través del Espíritu Santo, sin desconocer su dignidad humana y aún con su contexto bíblico, trató de que esa revelación fuera escrita tal y como Dios la quería, y por eso decimos nosotros que si la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, sabemos y podemos dar fe que es palabra verdadera de Dios. En efecto, para concluir me gustaría decir como la revelación es lo que Dios hace para darse a conocer y la inspiración es lo que Dios hace para que quedara plasmado en las escrituras.
Incluso si Así nadie es. hubiera escrito nada, si nadie hubiera escrito ni un libro de la Biblia, aún así Dios se hubiera revelado. Que Jesús estuviera aquí entre nosotros es revelación. Pero ya en el momento en el que un autor se pone a escribir y cuenta con la gracia del Espíritu Santo que lo guía, ahí está la inspiración. Correcto. Bueno, pues, hermano César, hoy hemos compartido cómo la Sagrada Escritura se relaciona con la tradición, la teología e incluso con la vida cristiana. Y yo les invito a todos ustedes que si nos están viendo en Facebook o en YouTube, que le den like al video para que llegue a muchas más personas, que le den suscribirse y que activen la campanita para que les llegue pues todo este contenido y lo puedan estar recibiendo cada vez que nosotros hagamos un nuevo video. César, te dejo ahí para que te despidas de la comunidad. No, pues un saludo a todos, muchas gracias. Ojalá les interese este contenido. Obviamente este tema da para mucho más. Aquí solamente tocamos los puntos esenciales, pero bueno, será un gusto poder compartir con ustedes en alguna otra ocasión. Eric, muchas gracias por todo. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Esto fue Encuentro Teológico de Verbum. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.